Momento de charlar un rato, Mariano. Momento de plantear algún tema y charlarlo con nuestros compañeros, por supuesto. En este caso, Mercedes, vamos a hablar de una frase que dejó mucha polémica de Horacio Kavak. Y sí, un comentario inoportuno, como que fuera del lugar y fuera de contexto por lo que están pasando. Mirá lo que estábamos charlando de Afganistán. Sí. Los talibanes sabemos que han tomado el poder después de 20 años de guerra y hay una situación muy compleja. Bueno, miles de afganos están intentando huir desesperadamente del lugar. Bueno, ahí decíamos que los 4 argentinos que vivían en Kabul pudieron salir, pero en este contexto que es tan triste porque lamentablemente está muriendo gente, hay personas heridas. Bueno, Horacio Kavak comparó la Argentina con Afganistán. Sí, una comparación bastante complicada en cuanto al contexto que vos estabas marcando. Eso, porque resaltó un dato económico positivo, habló de la inflación. Escribió, Afganistán, inflación acumulada 2021, 1.35%. Sí. Bueno, hablando de la diferencia de la inflación de un lugar a otro. Nosotros con el 50% anualizada, el 30% en este 2021. Claro, dio a entender que ese dato económico por sí solo es un hecho positivo, a pesar de que hoy en día las preocupaciones pasan por otro lado. ¿Qué surgieron? Mira todas las respuestas. Sí, impresionante. Pero nosotros también de acá le vamos a responder a Horacio Kavak. Le vamos a responder. Estamos con los economistas Lalo Prete y Mariano Gutiérrez. ¿Cómo anda Mariano? ¿Cómo anda Lalo? Bien, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo están? Buen día. Hola, Lalito. Esa risa de Gutiérrez, ¿cómo la interpretas, Marconi? No, bien. Me río, por economista. Claro, por el título de economista. Bueno, en Argentina somos todos ministros de Economía. Somos economistas. Somos todos. Entrenadores de fútbol de la selección. Ni hablar. Ni que hablar. ¿Todos críticos de cine? Todos, Lalo. Todos tenemos algo para decir. Y ahora somos analistas internacionales, guarda. Ahora somos analistas internacionales. Lalo, no sé, ¿qué te pareció cuando vos ves una situación de estas, así, comparando cosas que me parece que no tienen mucho para comparar? O no es el momento de hacerlo, quizás. No es el momento de hacer. Sí, para mí que se refirió a algo todavía más grande como para querer englobar esa otra situación que era lo que estaba pasando y haciéndolo, no, obviamente con un comentario polémico para que dé que hablar y dé tela para cortar. Eso está clarísimo. Claro, pero para mí que no se saltea la situación del contexto, Mariano. No. Porque para mí dice, mira, con todo el quilombo que tiene Afganistán, ¿tienen mejor inflación o están en este punto mucho mejor que nosotros? A ver, yo por supuesto que uno tiene que ver la situación y la forma en que lo quiso escribir. Sí. Creo que aprovechó, o mejor dicho, no aprovechó, no es la palabra aprovechar, pero digo, como está Afganistán en la picota por todo lo que está ocurriendo, él dijo, sí, está bien, miren cómo a pesar de todas las cosas que le pasa a Afganistán tienen menor inflación que nosotros. Sí. Ese fue el contexto. Sí. Ahora, posiblemente no haya sido el mejor ejemplo a elegir. Pero como estaba en los medios y se hablaba de Afganistán... Yo creo que quiso hacer una comparación y una comparación extrema. Claro. ¿No? Sí, claro. Por eso digo, un país que está destruido en cuanto por las guerras internas. Le habían pegado que avalaba esa situación. No creo. Estaba avalando esa situación. Lo que yo veo por ahí es un país que tiene problemas de verdad, porque está atravesado por guerras y por todo eso, mirá los números de inflación que tiene, y nosotros que no estamos atravesados por ninguno de esos problemas caóticos que tiene Afganistán, somos un desastre. Esa era la idea, exacto. Sí. Ahora, y esto es justamente una opinión un poco más, o llevándolo un poco más a la economía, y lo planteamos en la mesa, digamos, no tener inflación o tener el 1,5 no te garantiza estar bien, ¿no? Como que hay un contexto mucho mayor, y ahí me parece que estuvo flaco lo de Kavak, ¿me entendés? Como que tener muy poca inflación no te soluciona los problemas. La inflación es un problema. Yo no sé si lo comparó, yo creo que fue puntualmente el tema económico. Es decir, está bien. A ver, ¿sabes dónde voy yo? Es decir, si los afganos fueron capaces, a pesar de todos los quilombos, de ordenar la economía, ¿cómo nosotros no? Está bien, pero... Esa es la pregunta. Pero a ver, ahí voy, sí. Pero yo donde quiero ir, digamos, que no tener inflación, o tener muy poca como Afganistán, no te resuelve el problema y no te hace que estás viviendo bien. ¿Se entiende dónde voy? Y bueno, no, porque ahí se mezclan las dos cosas, economía por un lado y cultura por el otro. Pero hay países que tienen resuelta la inflación o que tienen números muy bajos y que no están viviendo bien. Y hay países que viven con una inflación acomodada.
¿no? Porque siempre se dice, che, ¿cuál es el problema? ¿El problema en sí es la inflación o podemos vivir con una inflación pero con otros condicionantes que te lleven todo junto? ¿Se entiende? Estados Unidos o algunos otros países que conviven permanentemente con una inflación pero que la van acompañando. Claro, la tienen pisada. Bueno, exactamente. Bueno, ese es el tema. Digo, no de por sí, me parece que ahí estuvo un análisis, che, querer comparar, me parece que tiene allí una intencionalidad Pero creo que ni muy siquiera fuerte, lo pensó. ¿No? Yo creo que ni siquiera quiso hacer un análisis así más profundo. Él quiso mostrar eso, como dice Mariano, esta comparación de mirar todo lo que están teniendo y sin embargo tiene una inflación de un 1, no, acá tenemos un 50%. Mira, y esta cuestión del estigma que tenemos los argentinos con la inflación, que parece que es como que no nuestro gran problema que nunca nos podemos sacar de encima, y la comparación que hace Cava, que es diciendo, mira, este país destruido por un montón de otras cosas, tiene inflación, nada que ver con nosotros. Pero yo no la creo desinteresada. A ver, para mí no es una comparación sin tener una intencionalidad. Me parece ¿Cuál sería la intencionalidad? No, para ahí estar justamente eso, estar marcando, me parece, fuera de contexto, una situación en donde está marcando la inflación que vive nuestro país e intentar compararlo con un país destrozado que lo pudo manejar. ¿Se entiende? Y me parece que, a ver, no es así, no es una comparación tan sencilla, porque podemos decir, che, Afganistán tiene el 1 y nosotros tenemos el 50. Sí. Está bien, a ver, en esos números, pero detrás hay un montón de cosas porque tenés que ver el contexto en el cual está Afganistán. ¿Se entiende? Sí, pero... Y querer ponerlo sobre la mesa y decir, che, somos un desastre, mirá lo que somos. Es que somos un desastre. Está bien, bueno. Es que somos un desastre. Pero me parece que es peor, es mucho peor lo otro, a ver. Digamos. No, es que... pero no tiene, es como que no se... Sí, porque son gente con problemas de verdad. A eso voy, digamos. Que el número económico frío no te significa una situación de bienestar. Pero es que no hubo un análisis general. No comparó país con país. Y bueno. Lo que mostró es decir, lo que decía Lalo al principio también. Che, un país acabado, destruido, por donde lo mire. Sí. Socialmente, culturalmente, violento. Pudo tener la voluntad de manejar la economía y ordenarla. Sí, para mí mostró eso, pero es que nada más. es, ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué nosotros no en 100 años? Es lógico que nosotros estamos mejor en lo social y en lo político, está claro. Allá hay gente muerta, hay gente que está escapando. No tiene sentido compararlo, es lógico. Claro, porque no nos bancamos vivir como Afganistán con el 1,5 de inflación. Seamos sinceros. ¿Cómo? ¿Y que hay que estar orgulloso de estar explotado de inflación? Afganistán con el 1,5 de inflación. Pero es que le estás no nos bancamos. Comparación, él no está comparando país con país. Y sí, como que no, hizo la comparación de Afganistán con Argentina en cuanto a la inflación. Lógico, lo puso como ejemplo. Entonces, si vos lo desprendés como número frío, te quedás fuera de contexto. Si vos no lo contextualizás a ese número, quedás fuera de contexto. ¿Y qué decís que no nos bancamos? ¿Qué nosotros? Vivir como Afganistán con el 1,5. Nadie se va a bancar. Pero vivir que con muertos, con gente. Y no, lógico. Bueno, por eso te digo. Bueno, pero eso es otra cuando cosa. vos marcás, che, pero mirá que tiene el 1,5. Bueno, que dejalo con el 1,5. No, bueno, pero no puedes comparar una cosa porque es sentido pero común. si él lo está comparando. Él comparó. Sí, pero vos te digo que me parece que yo creo que no intentó hacer esa comparación que estás haciendo vos. Bueno, mucho entonces más. cerrada la comparación porque no la podés contextualizar. ¿Se entiende lo que digo? Si vos me decís que no tomó todo el contexto de Afganistán, tomó solamente la economía, no la podés separar, porque es un todo. Sí, es decir, vos tenés el contexto del 1,5 en el contexto social que se vive en Afganistán. Vos tenés el 50 en la Argentina con el contexto de Argentina. Bueno, pero hay países que tienen inflación bajísima y no tienen el contexto. Bueno, pero es otra, no es Afganistán la comparación entonces. ¿Se entiende lo que digo? Yo voy a decir lo que dije al principio. Me parece que él toma a Afganistán por el tema de que está hoy en la boca de todos, por los problemas que está pasando Afganistán, y dice, si Afganistán pudo resolver su problema económico a pesar de todo lo que le está pasando, Argentina, que no es un punto de comparación con Afganistán en lo social, ¿cómo? Si estamos en paz, no podemos ordenar la economía. Bueno, porque hay otros contextos. Esa es la pregunta. Sí, digo, además es más favorable ordenar la economía en un país como Argentina que como Afganistán. Yo creo que controlar la inflación, no sé si organizar la economía. Controlar una parte de la economía que es la inflación, Mariano. No es toda la inflación. Es decir, tener inflación cero no significa que económicamente está bien como país. ¿Se entiende? Estable. Sí, en la inflación. Bueno, podés programar, estás estable. Sí, pero podés tener... A ver, la economía no es solamente la inflación, a eso voy.
No, pero es gran parte del problema del desarrollo. Sí, yo creo si que vos tenés inflación, no te puedes desarrollar no solamente como persona, sino como país. Sí. A ver. Están aquellos que te dicen que podés convivir con la inflación perfectamente. Sí, pero cuando todo va acompañado al ritmo de la inflación. Pero por eso te digo. Y bueno, acá no. Bueno, acá en este caso no, obviamente. Perdemos continuamente. Exacto, bueno, ahí está. Está bien, perdemos continuamente, pero lo que te quiero decir es que si vos comparás Afganistán, en este caso, como hizo Kavak, tiene una intencionalidad que me parece que la comparación no es correcta. Me parece que está descontextualizada. Pero bueno, son las opiniones. Yo lo que haría, llamaría a un par de afganos de economía y los traería para acá 1 mes y medio, 2, a ver qué pasa. ¿Vos decís? Sí. Bueno, yo te daría otro por ahí para buscar. A lo mejor otros que por ahí la puedan tener un poco más clara. Lo cierto es que, a ver, la inflación en nuestro país, vivimos creciendo con el dólar y la inflación, ¿no? Desde que tenemos memoria. Son problemas. Pero la economía argentina, el único país que tiene quilombo es la economía argentina. Todos le echan la culpa a los precios, los supermercados. Ningún país pasa lo mismo que pasa acá. ¿Sí? Es tremendo lo nuestro. Por eso me parece un logro importantísimo que en medio de un quilombo social que tiene Afganistán cultural, se hayan tenido el lugar y el tiempo para ordenar la economía. Me parece fantástico. Sí, me parece un logro enorme. A mí me parece que es a costa de otras situaciones que, bueno, habría que contextualizarla y habría que hablar, digamos, con lo que cuesta mantener ese 1,5 si es que le cuesta, ¿no? Pero bueno. No, y también debe tener que ver mucho con la cuestión religiosa del país, los políticos que van. Sí, es otra. A mí me parece que marcarlo solamente como un número, a eso voy, queda absolutamente frío. Bueno, él después explicó que era un ejemplo extremo, que por eso lo había puesto, porque obviamente que le saltaron personas así también, que no era el momento, que no era sentido común, que no era el momento de hacerlo, y él dijo que a propósito lo usó como un ejemplo extremo, totalmente extremo. Por eso digo, aprovechó que Afganistán está en boca de todos para decir, che, bueno, miren, a pesar de todo lo que le está pasando a Afganistán, pudieron ordenar la economía, y yo me voy al signo de pregunta. ¿Por qué en Argentina no podemos ordenar la economía cuando no tenemos los problemas? Es que esa pregunta está bien Afganistán? hecha, esa pregunta está bien hecha. Me parece absolutamente desubicado la comparación con Afganistán. Vamos a hacernos la pregunta, che, ¿por qué carajo no podemos ordenar nuestra economía? Bueno, vamos a respondernos. Si esa pregunta, desde que yo tengo uso de razón, bueno, la por eso escuchando. está bien, pero esa vamos a responder. Entonces poner un ejemplo extremo es decir, che, sí se puede ordenar la economía. No, porque estás comparando otra cosa. Ese es el tema que... No comparto, creo que no estás comparando otra cosa. Estás comparando absolutamente otra vivencia, estás haciendo una analogía haciendo una analogía con un peso importante. No, porque no podés comparar la economía de Afganistán con la economía argentina. ¿Por qué no? Porque socialmente es distinta, porque tienen otros mercados, porque es absolutamente distinta, otra matriz de producción. Distinto, diferente. Ese es el tema. Se pueden comparar igual. No. Bueno, está bien. No, yo no lo creo de esa manera. No, yo tampoco. A pesar A mí me de que parece no que soy sí se experto puede. en economía. Bueno, pero creo que para ordenar un país económicamente tiene que estar ordenado socialmente. Lógico. Entonces, si vos podés ordenar la economía a pesar de que está desordenado socialmente, es un logro importante. Y con esto no habla solamente bien de Afganistán, habla pésimamente de los economistas argentinos que jamás pudieron ordenar la economía nuestra en condiciones sociales muchísimo más tranquilas. Entonces digo, pongo como ejemplo Afganistán. Y la pregunta va de nuevo, si ellos pudieron ordenar su economía a pesar de todo, bueno, ¿por qué la Argentina no lo puede hacer? Y no creo, honestamente no creo que los economistas afganos sean más capaces que los economistas Pero es otro argentinos. régimen, es totalmente distinto, a eso voy. Se vive distinto, se vive absolutamente distinto. La economía es la economía. Y no, la economía está dentro de un contexto social, la economía son números. Político. Pero son números. Sí, pero no son fríos. Bueno, pero está claro que... Sí, los números son fríos. No, el debe y el haber. ¿Cuánto entra y cuánto gasto? La economía entendida de esa manera, la economía social no es una economía. No, economía social es una cuestión. No es una economía. Bueno, pero está claro que acá en Argentina el problema es grave también. Pero eso seguro. Porque no hay forma de que se pueda controlar nunca. Y siempre pasan los años, seguimos hablando de lo
lo mismo. Claro, yo preguntaría si realmente hay voluntad en la Argentina de ordenar la economía. Bueno, Horacio Cava, en otro de los mensajes con la gente ponía, es tan difícil Bueno, por controlar eso, la economía y la por eso inflación, digo, dice. ¿les conviene a los economistas argentinos de algún partido político en particular ordenar la economía o sacan rédito de este despelote? Todos han fracasado con el hecho de la inflación, ¿eh? Todos, han fracasado todos con la inflación. El motivo lo sabrán ellos, era político, económico, no sé. Sí, por eso decimos Pero todos. El fracaso ha sido acá ya vamos allá contundente y rotundo. Algunos más, algunos menos, pero hemos convivido con la inflación permanentemente. Mariano, Lalo, gracias. A los dos. Nos vemos. Hasta luego. Mañana vengo con turbante. Sí, vayan para allá que están lindos. 1,5 inflación tienen. Ay, pero qué Vayan. exagerado que Chao. sos, Marconi. Pa, es